y el centro ahí lo ocupamos. Vale. Buenas tardes a todos y a todas. Y ahí atrás. A ver ahora. Les decía, aparte de darles la bienvenida y gracias por su asistencia, que estamos celebrando estas quintas jornadas sobre justicia social que... ¿Otra vez? Yo ya les he dicho, digo, yo tengo un bozarrón que no necesito, o sea, estoy acostumbrada en las clases. Bueno, a ver si a la tercera va la vencida. Les decía que estamos celebrando las quintas jornadas sobre justicia social. Hace un lustro ya que la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad de San Jorge, con la colaboración del Instituto Humanismo y Sociedad, venimos celebrando este tipo de sesiones al hilo del Día Internacional de la Justicia Social. En esta ocasión, en estrecha relación con el ámbito natural de lo que son las jornadas y de lo que es el espíritu de la celebración internacional de la justicia social, abordamos una temática de actualidad y muy relevante en el marco de nuestras sociedades, cada vez más complejas y que no pueden abordar sus problemas, sus controversias y sus dilemas con soluciones simplistas y demagógicas. En esta quinta edición, las jornadas versan sobre el protagonismo de las víctimas en el camino hacia la reconciliación. Que es un tema relevante y de actualidad, pues baste decir que hace escasamente una semana terminaba en Venecia la conferencia de ministros de justicia del Consejo de Europa, cuyo objetivo en esta conferencia ha sido justamente este, ¿no? Crimen y justicia penal, el papel de la justicia restaurativa en Europa. Si la justicia social constituye una premisa ineludible para la convivencia pacífica, la perspectiva de la justicia restaurativa, como decía la conclusión de esta conferencia de ministros, dice que la justicia restaurativa contribuye a sociedades más democráticas e introduce la igualdad y la democracia en la vida diaria de la ciudadanía. La justicia restaurativa, por decir brevemente cuál es el tema antes de dar la palabra a nuestros invitados esta tarde, alternativa a la justicia punitiva, lo que sería la justicia estándar, y apuesta por sistemas como la mediación a través del diálogo para tratar de reparar el daño ocasionado a la víctima. Este enfoque no deja de ser una visión alentadora que contempla un procedimiento alternativo como una vía adecuada para encauzar el dolor y cauterizar las hondas y múltiples secuelas que el crimen o el delito infringe. Con esta jornada pretendemos acercarnos y propiciar una reflexión sobre esta realidad emergente en las formas de entender y aplicar la justicia. Se trata de conocer y ponderar en su justa medida el ángulo y posición de las víctimas de delitos, incluso en los casos más graves, como puede ser
el de terrorismo en el marco general que representa la justicia restaurativa. Se trata, en suma, de reflexionar sobre cuestiones que a nuestro juicio despiertan un interés relevante con un último propósito: hacernos avanzar hacia una sociedad en la que la convivencia pueda florecer sobre la base de los derechos humanos, la verdad, la memoria y la justicia. Con nosotros, para ayudarnos a pensar, para ayudarnos a reflexionar sobre estas cuestiones, pues tenemos tres invitados de excepción que brevemente paso a... Tienen muchísimos más méritos de los que en medio folio he podido consignar. Antes de pasarles la palabra a ellos, pues para aquellos que no los conozcan, saber que tenemos a Maisabel Lasa Iturrioz, es política y activista por la convivencia en el País Vasco. Participa en la política vasca desde los años 70, ya hace días. Primero en el Partido Comunista, junto a su marido Juan María Jáuregui, y en los años 80 se afilió al Partido Socialista de Euskadi. Víctima del terrorismo etarra, su marido Juan María Jáuregui fue asesinado en el año 2000. Un año después acepta el nombramiento de directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco. Estaría al frente de esta institución entre el año 2001 y el 2012, durante 3 legislaturas. Una de sus decisiones de más calado al frente de este organismo fue la de atender por igual a las víctimas de todas las violencias. Impulsó y participó en el proyecto de justicia restaurativa de la Vía Nanclares, no sé si recordarán aquellos días, encuentros con presos de ETA que querían y aceptaban reunirse con víctimas. Fue una de las primeras víctimas que accedió a entrevistarse con los asesinos de su marido en la cárcel. Este hecho de su vida ha inspirado recientemente la película de Itziar Bollaín, Maisabel, que han pasado recientemente en televisión y que si alguno no la ha visto todavía puede hacerlo porque está disponible en la parrilla de televisión española. A lo largo de su trayectoria ha recibido muchísimos premios y reconocimientos, y entre los cuales pues me dejo algunos sin duda, pero señalaría en el 2009 el premio de la Fundación López de la Calle por su estimable e infatigable labor en defensa de la libertad, los valores democráticos y la tolerancia. En 2013, el Premio Nacional de Derechos Humanos de la Asociación por Derechos Humanos de España. En el 2015, el Memorial Joan 23, por su trabajo para impulsar el diálogo entre los diferentes actores relacionados con la violencia en el País Vasco. Y en el 2023, pues, la Medalla al Mérito Profesional en Mediación. Este es el perfil de Maisabel, que ya digo, pues es muchísimo más amplio y más rico de lo que en estas notas he podido recoger. Nuestro siguiente invitado, Eduardo Santos Itoiz, es abogado, licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, experto universitario en mediación y orientación familiar, especialista en mediación intercultural en el ámbito educativo, abogado en ejercicio desde el año 96, mediador en el proyecto de mediación penal amparado por el Consejo General del Poder Judicial, servicio de planificación en el que se encuentran diversos juzgados de instrucción penal y de la Audiencia Provincial de Navarra desde el año 2005 hasta el 2014. Coautor de la redacción del protocolo para la puesta en marcha de la mediación penal en los juzgados y tribunales de Pamplona durante los años 2006, 2007 y 2008, participó en los procesos de mediación entre víctimas y exmiembros de ETA en los años 2010 y 2011, profesor en el área de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra en la asignatura de Derecho Penal, diputado electo por Navarra en el Congreso de los Diputados del 2015 al 2019, portavoz de su grupo parlamentario en la Comisión de Justicia, consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra del 2019 al 2023. Desde su departamento impulsó la Ley Foral de Justicia Restaurativa, Mediación y Prácticas Restaurativas Comunitarias, y en la actualidad pues es asesor en el gabinete de la consellera de Memoria y Justicia de la Generalitat de Cataluña en materia de justicia restaurativa. Y la tercera persona
con la que contamos para ayudarnos en esta reflexión, pues es María Begoña Castilla Cartiel, abogada también del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y colegiada en el Colegio de Abogados de Zaragoza desde el año 86. Facilitadora de conflictos y procesos de grupo en el ámbito de las organizaciones, abogada colaborativa, miembro de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, formadora y mentora desde abril del 2013 al 2017 en el proyecto del Gobierno de Aragón, la Dirección General de la Función Pública, concretamente en la formación y desarrollo de un equipo de mediadores, facilitadores de los conflictos en el ámbito de la organización, profesora en la Universidad de Zaragoza de facilitación de grupos, gestión de conflictos y mediación comunitaria, profesora y tutora en muchos cursos de la Universidad de Zaragoza en mediación y gestión de conflictos, y desde el año 16-17 profesora en la Universidad San Jorge de la asignatura Gestión de Conflictos, Mediación y Arbitraje. Actualmente imparte también la asignatura de Ética y Derecho y Tercer Sector. Con nuestros invitados, que creo que son de excepción, pues les cedo la palabra a ustedes, si les parece, en el orden en el que los he presentado, y la idea sería pues que en unos 20 minutos aproximadamente, tampoco seamos así muy estrictos con el tiempo, pues nos cuenten un poco desde su experiencia, su biografía, lo que han sentido, lo que han experimentado, las reflexiones que han podido hacer alrededor de este concepto emergente en la justicia, ¿no?, que se ha acuñado como justicia restaurativa. Isabel. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y muchísimas gracias por venir a escucharnos hoy, esta tarde tan maravillosa que tenemos ahí fuera. Bueno, yo trataré de contaros un poquito mi experiencia. Como bien decía ¿tu nombre? Enrique. A mí el que me llamó para ocupar el cargo de la Dirección de Víctimas del Gobierno Vasco después del asesinato de Juan Mari fue en aquel momento el lehendakari Juan José Ibarretxe. Me llamó en 2001 y me propuso la idea de estar al frente de esta institución, ¿no? Para mí fue una sorpresa el que me llamase a mí, no siendo nacionalista, y bueno, después de pedirle que iba a pensar unos días, pues con la primera que compartí la idea de poder decir que sí o decir que no fue con mi hija María, y con gente que de alrededor que tenía cierta confianza, ¿no? Entonces todo el mundo me animó a que dijese que sí, y dije que sí. Y ahí estuve, pues eso, desde el año 2001 hasta el año 2012. En este tiempo pusimos en marcha varios proyectos desde el Gobierno vasco. El primero fue, por supuesto, el contactar con las víctimas del terrorismo, las que vivían en ese momento en Euskadi, fundamentalmente. Y nos abrimos también a contactar con víctimas de otras poblaciones, porque entendíamos que las víctimas ocasionadas por nuestro terrorismo, pues les debíamos una reparación o una ayuda al menos, ¿no?, desde la institución Gobierno Vasco. Pusimos en marcha, pues por ejemplo, el tema de las víctimas educadoras, que consistía en acudir a los centros escolares víctimas para contar su relato, su historia, desde el punto de vista ético y de deslegitimación del uso de la violencia, fundamentalmente para que los chavales supiesen de lo sucedido en Euskadi y en el resto del Estado, y para que, con la finalidad de que no volviese a ocurrir lo que hemos pasado durante estos 50 años, ¿no? Otro de los proyectos que pusimos en marcha fue el de encuentros entre víctimas del terrorismo de ETA y víctimas de otros terrorismos y vulneraciones de derechos humanos. Este proyecto empezó a funcionar en principio con víctimas de ETA y víctimas de otros terrorismos, de la extrema derecha,
Y a partir de ahí fuimos incorporando a ese grupo otro tipo de víctimas de vulneraciones de derechos humanos, como puede ser la tortura, puede ser el asesinatos en las manifestaciones o en controles de carretera, personas que habían sufrido tortura en la cárcel o en las comisarías, personas que vivían con escolta, que tenían que vivir con escolta. Y ya por último, al final de al menos en el tiempo que estuve yo, el año 2010, nos vino una petición por parte de un grupo de exmiembros de ETA, porque hay que decir que eran exmiembros de ETA, puesto que eran personas sí que habían pertenecido a ETA, pero que habían hecho un recorrido personal de autocrítica a lo que hicieron y de responsabilizarse de lo que hicieron, que me parece muy importante en este caso, ¿no? No se había trabajado nunca en mediación con temas de terrorismo, y yo creo que fue una iniciativa que tenía sus condiciones, es decir, no sabíamos el resultado que iban a tener estos encuentros, pero nosotros optamos por realizarlos, ¿no? En aquel momento contactamos con personas como Eduardo. Esther Pascual fue un poco la que coordinó todos los encuentros restaurativos, y esto se empezó a trabajar en el año 2011. Comenzamos el proyecto, el proyecto primeramente con una primera reunión de un grupo de víctimas a las que se les explicó en qué iban a consistir estos encuentros. Me acuerdo que se celebró en San Sebastián a primeros del año 2011. Por supuesto, personas que conocíamos nosotros perfectamente. Y bueno, a esa primera reunión acudió Esther Pascual. Esther Pascual explicó un poco en qué iban a consistir estos encuentros. Y la preocupación mayor de las personas que estábamos allí era, vamos a ver, estos presos de ETA, por participar en estos encuentros, van a recibir beneficios penitenciarios. Esa era, yo creo, que la pregunta más importante que se planteó en la primera reunión. Esther Pascual nos explicó que no iba a haber ningún encuentro, que no iba a haber ningún beneficio penitenciario. Y bueno, ya desde esa primera reunión hubo 3 personas o 4 que dijimos que sí, que adelante con ese proyecto. Y, hombre, todo esto se hizo con la máxima discreción. Esto no conocía a nadie de la calle que íbamos a hacerlo. Y yo creo que por eso funcionó bien, porque se hizo con esa discreción que para nosotros era muy, muy importante. Yo me acuerdo que la primera vez que estuve yo con Luis fue el 26 de mayo del año 2011. Yo accedí a estos encuentros restaurativos pensando en un primer momento, pues, que era como poner un granito de arena en ese camino hacia la convivencia en el País Vasco, ¿no? Éramos conscientes de que esas personas más tarde o más temprano iban a salir de la cárcel, nos íbamos a encontrar en la calle, y me parecía importante pues acceder a esa petición, puesto que ellos previamente ya habían hecho un recorrido personal de autocrítica de todo lo que hicieron, ¿no? Además, yo siempre he creído que la política penitenciaria de todo gobierno debe ser la reinserción de los presos, sea el delito que hayan cometido. Y en este aspecto me vi como un poco obligada, ¿no? Obligada al menos a escuchar. Porque es verdad que yo la experiencia que tenía desde la Audiencia Nacional, estuve presente allí en el juicio que se celebró con el caso de Juan Mari, a mí nadie me preguntó nada en la Audiencia Nacional. Yo asistí allí como un testigo mudo, no me enteré de casi nada, todas las preguntas iban dirigidas a ellos, a mí nadie me preguntó nada, y veía en este encuentro pues la posibilidad de poder enterarme de muchas cosas que quería saber. Yo me encontré ese 26 de mayo con un hombre
pues totalmente hundido, no se sentía orgulloso de nada de lo que hizo. Hombre, yo le pregunté muchas cosas. Le pregunté por Juan Mari, si sabían quién era. Por supuesto no sabían quién era. Lo único que se acordaban era de que había sido gobernador civil de Guipúzcoa. De eso sí que se acordaban. Y no sabían ni si estaba casado, si tenía hija. No sabía nada, desconocía, ¿no? Y me enteré de muchísimas cosas que me contó de cómo organizaban, cómo preparaban esos atentados, ¿no? De que se sorteaban quién iba a disparar, quién no iba a disparar. Me encontré ante una persona pues con la moral por los suelos. Me decía que era una persona mala, que no había nada bueno en él. Y bueno, estuvimos 3 horas largas hablando, siempre con la presencia de la mediadora en la mesa, y yo al final le tuve que decir, mira, yo todo lo que me dices que eres una persona mala y que no hay nada bueno en ti, pienso que no es así. O sea, quiero decir que si yo pensase así, no estaría aquí hablando contigo ahora, ¿no? Yo pienso que eres una persona, has sido una persona valiente, porque te has enfrentado a la organización a la que pertenecías, has pasado a que de considerarte, tus amigos, tu entorno, un héroe, a considerarte un traidor, con lo que eso suponía ahí en Euskadi. Esta persona en concreto vivía en Lasarte, era de Lasarte, y claro, al final en esos pueblos los conocemos todos, ¿no? Y bueno, pues yo le quería animar de alguna forma, ¿no? Y yo creo que es importante escuchar a las personas. Las personas, el ser humano es capaz de hacer lo mejor y lo peor. Y estos en concreto habían hecho unas cosas, unas barbaridades de esto, ¿no? Habían hecho sufrir mucho a la gente, pero sin embargo yo entendía que esa persona ya no era la persona que asesinó el año 2000, sino que había hecho un recorrido. Tampoco yo era la misma persona que en el año 2000. Seguramente si a mí me plantean esto en el año 2000, igual digo que no. Pero en ese momento yo era consciente de que lo que tenía que hacer era darle esa segunda oportunidad, porque yo creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad. Y yo le quise dar, y de hecho, pues hay, no sé, fue un hecho que, no sé, se creó un vínculo entre yo y él, y entre también Ivonne y yo, que no va a desaparecer, que no se ve prácticamente, pero que está ahí, ¿no? Yo he intentado ayudarles en todo aquello que he podido, en temas de trabajo, no sé, de todos los aspectos de su vida diaria. Mantengo esa relación con ellos. Yo salí de ese encuentro con él con una sensación de haberme quitado un peso de encima, solamente pensando en que la persona que mató a Juan Mari y que nos ha hecho el mayor daño que nos ha podido hacer una persona a mí y a mi hija, pues que iba a salir de la cárcel, de la prisión, no pensando que es un héroe, sino que todo lo contrario, ¿no? Y la verdad os digo, no me gustaría estar en su pellejo. No me gustaría estar en su pellejo, porque estas personas se acuestan y se levantan con todo lo que hicieron. Yo he podido también participar con ellos en otro tipo de mesas redondas y de encuentros, y la verdad es que no solamente con ellos, he conocido a muchísimas personas a nivel europeo que también han sufrido terrorismo, y yo creo que el sentir de las personas que reconocen y que se responsabilizan de lo que hicieron, hay que poner en valor, a pesar de las terribles historias que han producido, ¿no? No sé, luego igual saldrán más cosas en las preguntas, pero yo creo que, no sé si he cumplido los 20 minutos o no, pero... Muy bien, muchísimas gracias.
Faltan todavía casi 10 minutos para los 20, pero Eduardo, o si os parece, pues hablamos entre todos, que será posiblemente más enriquecedor y dará más juego para saber más cosas. Eduardo. Pues muchísimas gracias, Enrique, Rafa, por la acogida, a la Universidad de San Jorge en general, porque nos estáis tratando magníficamente y de verdad que es un placer estar aquí. No sé si se me oye porque no tengo como... Sí, bien. Muchísimas gracias. Voy a enlazar un poco con Maisabel, ¿vale? Aunque me salte el orden biográfico que hemos planteado aquí en este breve currículum vitae, que sonroja un poco pero eso es porque ya somos un poco viejos. Y lo que voy a hacer es plantear, digamos, un poco cuáles fueron los motivos y cuáles fueron, digamos, nuestro papel en la participación en los encuentros restaurativos con ocasión del tema de Nanclares. Y a partir de ahí, si me lo permitís, podría hacer una reflexión un poquito más general sobre lo que he aprendido durante todos estos años en una biografía personal y también de compromiso público sobre la justicia restaurativa. Y ahí puedo ser un poquito más provocador incluso, ¿no?, sobre el papel de la justicia restaurativa, lo que significa, y bueno, pues lanzaros el guante para que luego, si os parece, podamos tener un poquito de interacción, ¿no? Bueno, pues yo creo que a mí me proponen en el año 2010, si no recuerdo mal, participar en esto. Claro, estamos hablando de un momento donde ETA estaba activa y donde cuando a mí me llaman para plantearme mi participación en este tema, lo primero que hago es, oye, yo estoy preparado para hacer esto. O sea, realmente tengo un respeto casi, o sea, es casi sacramental, ¿no?, sobre la montaña de dolor que tengo delante, sobre mi propia intervención en los hechos. ¿Dónde estaba yo cuando todo esto sucedía, ¿no? ¿Qué papel tenía en lo público? Eso me legitima a mí como parte de la sociedad, como para tomar parte en un encuentro de este tipo. Y luego ya todas las dudas lógicas de carácter técnico sobre, bueno, cómo se hace esto, cómo lo vamos a hacer, ¿no? De verdad que lo último en lo que pensábamos era, primero, en que podía haber una presión, digamos, política o social sobre lo que estábamos haciendo, que estuviera mal en un momento determinado, que nos fueran a zurrar a alguien, teniendo en cuenta el momento en el que estábamos, ¿no? En ese sentido, siempre, por lo menos yo tuve claro que había que dar ese paso hacia adelante por compromiso, digamos, social, ¿no? ¿Cómo se resuelve todo esto? Pues no pensándolo demasiado y dando un paso adelante. Igual es cuestión de caracteres o es cuestión de ser alguien excesivamente inconsciente, ¿no? Pero en este caso, como estábamos un grupo de gente y nos íbamos animando un poquito unos a otros, pues la cosa tiró hacia adelante. El caso es que, bueno, participé al final en 4 o 5 encuentros, nunca recuerdo bien cuántos, porque fueron a lo largo de años de una manera oficial y extraoficial, ¿no? Yo tengo que decir 2 cosas, ¿no? Lo primero, que fue profesionalmente un salto adelante grandísimo, donde aprendí muchísimo sobre todo esto que estábamos teorizando, sobre el protagonismo de las víctimas, el camino a la reconciliación, bueno, y sobre cómo hacer todo este tipo de procesos. Y yo siempre hablaría de procesos, porque siempre ponemos el foco en el encuentro como algo inevitable y algo que marca definitivamente el éxito o fracaso de lo que hacemos, y no es así. Muchas veces la propia interacción con las personas, el propio diálogo, aunque al final no llegues a un encuentro dialogado, no llegues a esto, ya es transformador, y eso sirve de mucho como un elemento de tratamiento, ¿no? El segundo tema que yo creo que aprendí es a nivel humano. Es decir, aprendí sobre el ser humano que, como ha dicho Maisabel, es capaz de lo mejor y de lo peor. De alcanzar las más altas cotas de miseria, ¿no?, que decía Groucho Marx, desde la nada, ¿no?, pero también de ser absolutamente sublime. Es verdad que siempre ponemos también el foco en las víctimas, si es necesario y es justo hacerlo, pero también hay una parte en los victimarios en donde tenemos que ser conscientes que este proceso como tal es tremendamente transformador, pero es tremendamente duro,
Cuando alguien que ha matado por unas ideas y que toda su vida se basa y se justifica en ese hecho, en el hecho de la violencia para conseguir unos fines, de repente reconoce que eso fue inútil e injusto, toda su vida se le cae literalmente al suelo, se hace añicos. Es así. Es decir, a ti te puede sostener, digamos, el odio, la rabia, te puede sostener un ideal, te puede sostener todo aquello por lo que tú mismo te justificaste para hacer una atrocidad, ¿no? Pero cuando todo eso se desmonta a través del proceso y sobre todo en relación con la víctima, con el encuentro con la víctima, eso genera una catarsis absoluta, ¿no? En todos los sentidos y sobre todo, bueno, pues hay que tener en cuenta que en el proceso, digamos, de encuentro, paradójicamente la parte que estaba más débil siempre era el que ejerció el terrorismo. Por esa misma razón, mientras que la fortaleza moral de las víctimas siempre se expresaba de una forma mucho más clara y mucho más nítida en los encuentros, ¿no? Eso quería decir, como punto de partida, un poco enlazando con lo que decía Maisabel. Para mí eso fue un aprendizaje absoluto. Yo venía, como os he dicho, de ser abogado, y en el papel de abogado, claro, tú defiendes a alguien, ¿no? Y cuando lo defiendes con convicción, etcétera, a mí muchas veces venían las víctimas y me decían, pero ¿de verdad te crees lo que estás diciendo? O es que no me han escuchado. O es que íbamos detectando todas esas insatisfacciones que ocurren en los ámbitos penales, ¿no? Claro, todo esto nos lleva a decir, bueno, pues vamos a dar un paso más, vamos a tratar de hacer encuentros, estamos hablando del año 2006, vamos a generar y generamos en Navarra un embrión de servicio de justicia restaurativa, tiramos hacia adelante y tal, y luego esto, ¿no? Y cuando ya, digamos, adquiero un compromiso público, adquiero también un compromiso con la justicia restaurativa como un ideal de justicia, ¿no? Y aquí ya empiezo a provocar un poquito, ¿eh? Es decir, y hablo desde el Eduardo de ahora, de hoy. La justicia es justicia. Empiezo a no sentirme tan cómodo con el apellido restaurativo. Me voy a explicar. La justicia es dar a cada uno lo suyo, poner a cada uno en el lugar que le corresponde. Y por lo tanto, en ese sentido, no hay más que una justicia, un ideal de justicia, ¿no? Que todos podemos compartir en un momento determinado. ¿Qué ha ocurrido? Que por las especiales circunstancias donde se ha desarrollado nuestros procesos en el ámbito penal, y muchas veces tiene que ser así por garantismo, lo que nos hemos olvidado es de que uno de los factores que tiene que tener en cuenta la justicia es precisamente la reparación a las víctimas. Entonces las hemos ido trabajando como un aspecto del proceso exclusivamente, como testigos, como una pieza más dentro de un ámbito muy complicado, y nos hemos olvidado que una de las partes del tema no era simplemente el reproche penal al agresor y luego ya veremos qué hacemos contigo. Y hemos centrado todo ahí, y muchas veces a las víctimas las hemos dejado de lado. Por lo tanto, yo comenzaría a hablar de una mirada restaurativa en la justicia, si se quiere, ¿no? O hablemos de justicia restaurativa, pero entendiendo que la justicia es justicia y lo que tenemos que incorporar definitivamente dentro de la justicia es esa mirada restaurativa hacia la víctima. En segundo lugar, a mí me gustaría plantear que cuando estamos hablando de justicia restaurativa y en estos procesos y haciendo una mirada restaurativa hacia la víctima, no estamos hablando en ningún caso de un sistema alternativo. A mí la palabra alternativo, y vuelvo a ser un poco provocador, tampoco me gusta. Yo vuelvo a hablar de sistemas complementarios de la Administración de Justicia y en el concepto de servicios públicos o políticas públicas que puedan acoger a la víctima dentro del sistema de justicia. Porque el problema que tenemos es generar una guerra entre los que entiendan que es suficiente y que está muy bien la justicia ordinaria y aquellos quienes entiendan o se pongan la camiseta de la justicia restaurativa y de repente generemos una polarización absurda. No, la justicia es justicia, tenemos un sistema de justicia, tenemos unos procedimientos de justicia que tienen que ser garantistas y a partir de ahí incorporemos toda la mirada restaurativa, incorporemos a estos procesos, digamos, la capacidad que podemos tener los facilitadores de trabajar con las víctimas, de satisfacer, de buscar encuentros, de buscar, de alguna manera, una resolución pues más justa del conflicto, ¿no? Tanto como
como lo entendamos, ¿no? el conflicto social. Entonces, a partir de aquí es donde hemos ido, o yo planteo seguir trabajando. Y aquí lanzo otras dos cuestiones que podríamos ver. ¿Qué pasa cuando la justicia ordinaria no es suficiente o no llega? Y hablemos aquí de servicio público. Y puede ser por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, hoy le han preguntado muchísimas veces a Maisabel sobre los casos no resueltos, digamos, de crímenes de ETA. Bueno, yo diría una cosa, y lo sabemos todo el mundo que trabajamos en los ámbitos judiciales, que una cosa es la verdad judicial y otra es la verdad, que pueda satisfacer a las víctimas, ¿no? No digo que con la justicia restaurativa o la mirada restaurativa en la justicia vayamos a solucionar ese tema, pero sí digo que lo que podemos utilizar como instrumento restaurativo, pues utilicémoslo, porque si en algún momento, fuera de todo este planteamiento, o porque los temas han prescrito, podemos incorporar de alguna manera este conocimiento para reparar, bueno, pues habrá que pensar en cómo lo hacemos, ¿no? Y eso me lleva también a la justicia transicional y a la memoria, como muchas veces no hemos utilizado todos estos espacios para generar procesos de reconciliación, ¿no? Dentro de la sociedad, y donde muchas veces le estamos focalizando excesivamente en la justicia penal y le estamos pidiendo todo. A veces podríamos plantear otro tipo de caminos que podrían ser evidentemente más efectivos. Y esto ocurre muchas veces con víctimas que están señalando por razones diferentes que no se han podido seguir sus procesos o que han prescrito muchas veces, ¿no? Y ahí ya es que no tenemos camino en la justicia ordinaria, entonces tenemos que empezar a buscar caminos diferentes. Esto ha pasado con leyes, por ejemplo, en Euskadi y en Navarra, con el tema de abusos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Que por unas razones u otras pues el Estado no ha podido seguir con los procedimientos y por lo tanto se han tenido que arbitrar medidas de reconocimiento y reparación de una forma, digamos, legal, pero paralela a través de comisiones que no buscan el castigo, sino que buscan la reparación y por lo tanto no están sujetas a los procesos penales como procesos penales garantistas en ese sentido. Una última reflexión en un minuto. Y ya está. Hablamos del protagonismo de las víctimas en el camino hacia la reconciliación y antes lo hablábamos con Begoña. Yo quisiera lanzar un mensaje en relación con las víctimas para lanzar el debate también. Muchas veces estamos colocando a las víctimas en una situación en la que son, digamos, fuente de legitimidad ética del derecho. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque en una sociedad democrática las víctimas tienen que ser parte del debate democrático, evidentemente, con fuerza, además, y las tenemos que tener en cuenta desde la sociedad para no hacer procesos de revictimización. Es decir, no hacer nada que les pueda generar más daño en relación a lo que sufrieron. Pero tenemos que tener claro que teniendo ese papel de las víctimas, nos incumbe a todos y a todas buscar una solución democrática. Y eso es un debate muchísimo más amplio que hablar de lo que dicen las víctimas. Y cuando digo las víctimas, estoy diciendo que cuando englobamos eso, no estamos teniendo en cuenta que cada víctima también puede tener una posición, no solo en relación a su conflicto personal, sino en relación a la solución que podemos dar en la sociedad a un conflicto, a un debate que tengamos. Por lo tanto, yo quisiera lanzar esa reflexión y decir, las víctimas deciden muchas cosas, incluso pueden decidir dejar de ser víctimas o actuar como tal dentro de la sociedad. Por lo tanto, abramos el debate, hagámoslo de una perspectiva restaurativa, tengamos en cuenta la opinión de las víctimas, sobre todo para no hacer más daño, para acogerlas, para respetarlas y para reconocerlas, pero hagamos un debate social sano sobre, digamos, el derecho penal y la reacción que debemos tener dentro de la sociedad a los ataques, sin duda, más graves a nuestra convivencia. Y con esto yo acabaría. Pues muchas gracias, Eduardo. María Begoña. Gracias, Eduardo. Me has enseñado mucho y tomo y hago mías muchas reflexiones y muchas palabras. La primera de todas, la mirada restaurativa.
alumnos, porque yo vengo aquí en mi papel de profesora del grado de Derecho de la San Jorge, eso es la palabra clave, la mirada restaurativa. Yo no soy penalista, nunca he sido, me dedico a otras cosas, incluso al derecho fiscal, que no tiene nada que ver quizá con esto, o sí. Pero desde que empecé a conocer la facilitación, me gusta más referirme a ser facilitadores, siempre he estado ahí presente lo que es esa mirada restaurativa, esa filosofía, esa manera de enfocar lo que hay desde otra perspectiva. Lo mismo que tú, no es algo alternativo, es algo complementario. Lo que hay. Nuestro sistema legal, nuestro sistema de justicia penal es el que hay. Vale, ya sabemos lo que da de sí y se ha ido transformando, ahora es otro. Es otra mirada, esa mirada restaurativa la que tiene que complementar, hacerlo más rico. Y esa mirada restaurativa pasa por dar su puesto y su poder, como digo yo, a las víctimas. Desde que estoy en la universidad, en mis clases, siempre hemos sacado un tiempo y un espacio para hablar de lo que es restaurativo, lo que no es restaurativo, qué se espera. Y ¿qué es lo que a mí me ha llevado como profesora? Porque pues me ha llevado a muchas cosas, que también lo has dicho tú. Nos encontramos como profesionales del derecho con un reto. Bueno, tienes que facilitar estos encuentros. ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? Y eso siempre he pensado, digo, me gustaría a mis alumnos que al menos tuvieran algo por lo que empezar, que no les sonara chino, que no dijeran buf, sino que tuvieran algo por donde empezar. Eso es una de las cosas más importantes. Y has dicho otra cosa, que se habla de mediación o de encuentros, pero lo importante es el proceso. Todo es vivo. Esta mañana hablabas de una canción de Imanol, de que todo cambia, todo se transforma. Y digo, es que esa también es la esencia de la justicia restaurativa. Sí, esa mirada restaurativa está con nosotros, como el ser humano, desde que el mundo es mundo, desde que hay víctimas, al comienzo, de los que hay victimarios, de los que hay una comunidad. ¿Qué hace con eso? ¿Qué hace? O sea, que no es algo nuevo que estamos escuchando ahora, sino que ha convivido con nosotros y ha evolucionado y se han desarrollado muchísimos procesos. Hay procesos de conferencias, círculos restaurativos, encuentros de grupos familiares, diálogos restaurativos, diálogos afectivos, todo. Los nombres da igual, lo importante es la esencia. Y eso es lo que yo también quiero enseñarle a mis alumnos y al menos que lo conozcan, que el proceso es algo que tenemos que ir diseñando los profesionales para atender las necesidades de lo que ahí acontece, las necesidades de las personas, de la víctima y también del victimario, pero la víctima, que parece, y hablamos de necesidades, no hablamos de delitos, sino qué es lo que tú quieres, qué es lo que necesitas, qué es lo que te nace de dentro, como ahora les digo, ¿qué es el conflicto? La amenaza de algo importante, ¿qué es importante para ti? Vamos a hablar de lo que es para ti importante, y eso es lo que dialogamos en clase con mis alumnos, lo que es importante para uno y lo que necesita para preservar eso que es importante. Esto tampoco es algo, que lo hablamos también esta mañana, Eduardo, la mirada restaurativa es una parte. Hay un movimiento que me habéis oído hablar y hay algunas compañeras abogadas que me han oído hablar, que es un movimiento a nivel internacional, el movimiento integrativo, que son esa mirada del derecho desde otra manera. ¿Quién mira así? Los profesionales del derecho que también, como nos ha pasado, después de unos años de ejercicio dices, pues hay a mí algo que ya no me gusta trabajar así, ya he perdido como esa esencia, ¿no? Esa conexión con lo importante de mi profesión. Y he tenido la fortuna de conocer a la líder del proceso, conocer estos procesos, estas experiencias, y surgen desde profesionales del derecho que dicen, quiero trabajar de otra manera. Y a base de experiencias, incluso, por supuesto, la justicia restaurativa, alguno habrá oído de justicia terapéutica, que tiene mucho que ver. ¿Cuál es el impacto psicoemocional de las personas que están en un proceso penal? ¿Qué ocurre con ellas? Si el proceso tiene un impacto negativo, ¿cómo estamos cuidando a las personas?
cómo estamos cuidando a las víctimas, todo aquel que necesariamente, por ley, tiene que pasar por el proceso. Desde ahí, lo que todos estos movimientos tienen en común es trabajar desde los valores. Pero esos valores son los mismos, solamente que se van aplicando en el desarrollo de las técnicas y de los procesos. Esos valores, es decir, la escucha, qué importante, ¿verdad, Maisa? La escucha, que es lo que se me... ¿A ti alguien te ha escuchado la película, aparte de los tuyos, te ha escuchado, te ha dejado hablar? Pues no, pues eso. Y digo, claro, la escucha. Pero si yo no lo integro, si estos profesionales no integramos esos valores en nosotros, difícilmente luego vamos a coger estas situaciones tan tremendas. Es muy fácil hablar de respeto, pero si no integro lo que es el respeto y no escucho con respeto a una víctima, a un victimario, ahí algo no estoy ayudando, no contribuyo a ayudar. Y como he dicho, también les digo, al menos no dejar peor a las personas de las que nos hemos encontrado como profesionales, no dañar, por Dios, no dañar. Así. Si veo que daño, ya algo también me tiene que hacer reflexionar. Y afortunadamente he tenido la oportunidad, y tengo la oportunidad, de hablar y enseñar a mis alumnos esa parte teórica, pero también intentar, de alguna manera, integrar esos valores en su hacer profesional. Que son jóvenes, están llenos de energía y están más en el blanco y en el negro, que también salía hasta por la mañana, el blanco y el negro. Y yo les digo, a ver, hijos, que hay infinidad, una riqueza de grises, y desde esa riqueza de grises nos estamos perdiendo oportunidades. Vamos a enfocarnos en los grises, a ver qué oportunidad nos dan. Y en este intentar acercar a mis alumnos, claro, necesariamente es teórico, pero intentar acercar esa realidad que la vivan, porque esto son experiencias. Yo no puedo ponerme en vuestro lugar de contar porque no tengo esa experiencia. Este último año vinieron a clase y tuvimos la suerte y el agradecimiento que vinieron victimarios y víctimas para hablar con nosotros. Aquí tengo a mis alumnos y los vieron. Cuando vinieron los victimarios, escuchamos con asombro, nos cuentan con toda la crudeza lo que era y el reconocimiento de decir, pues esto. Y del daño causado, decían. Y decían lo mismo, es que a mí la verdad es que me importaba poco, ni me fijaba si hacía daño o no. Yo estaba en otro lugar y si había que hacer esto, pues se hacía. Y luego, como ahora, claro, está en ese proceso de darse cuenta y de intentar, no sé si el camino de la reconciliación, de la restauración, pero sí el camino de la paz. Por lo menos una paz personal y una paz de su gente. Y luego vinieron las víctimas, y ahí cuento mi experiencia personal que todavía estoy intentando de digerir. Eran dos mujeres, y bueno, pues aparte de vuestros nombres, que os acordaréis, mis alumnos están aquí, ¿cómo os presento? No sabía, me daba como pudor. Víctima, fuisteis víctimas, de esas cosas que ocurren. Y me dice, Begoña, un alcohólico deja de beber pero sigue siendo alcohólico, ¿no? Digo yo, sí, dice, pues eso. Y entonces dice, somos víctimas y seremos víctimas. Y a mí eso, todavía no sé cómo digerirlo, porque hay una parte de mí que no lo admito. Lo siento, es así. Pero al mismo tiempo digo, igual estoy siendo irrespetuosa, estoy no alcanzando algo importante, que estas mujeres dicen, somos víctimas. Eso fue la primera, que todavía estoy en ello. Y espero volver a encontrarme con ellas y hablar sobre esto. Y es algo personal. Luego ellos contaron su historia, porque contaron la historia. Y entonces noté, así me distancio un poco, noté que había, como mínimo, cuando ellas contaban su historia, una cierta incomodidad de los que escuchaban, que yo no había percibido cuando estaban escuchando al victimario. Y entonces otra reflexión, ¿por qué? ¿O qué es lo que pasa? Y esto es una reflexión también colectiva, que nos resulta
incómodo escuchar la verdad y el relato de la víctima. Y eso es lo que yo sentí. Y me hace que pensar, como profesora, algo ahí quiero contribuir. La tercera, que es muy importante y que tú también has anunciado, es, desde Cuento mi historia, lo siguiente es mi queja como víctima del sistema. El sistema no me ha respetado, el sistema me ha tratado mal. Y dicen, los jueces me tratan mal, los abogados me tratan mal, voy en un juzgado y voy de un sitio para otro, no sé lo que tengo que hacer. Es decir, me están tratando mal. Tratan mejor a aquel que me ha hecho daño que a mí. Estoy perdida. Los abogados no nos tratan como nos corresponde, nos sentimos mal, no nos escuchan. Entonces, desde esas quejas. Y también hubo una reacción en clase, desde esa queja de qué mal me trata el sistema, como una protesta. Pues hombre, y digo, ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros personalmente cuando una víctima se queja del maltrato del sistema para ella y nosotros intentamos justificar al sistema sin escuchar que hay una queja y es verdad para ella? Da igual, es verdad. No sé lo que pasó, pero sé que en ese momento tú, que eres víctima, me estás contando algo y estás dolida. Y eso es una verdad como un templo. Y debo de respetarla y escuchar. Y eso también me dio a mi nota para decir, con mis alumnos tengo que empezar también a reflexionar y a ver cómo tratamos este tema. De no acoger las quejas de la víctima. Y le estoy dando vueltas, y con esto termino, al tema de la reconciliación, a la restauración, y voy a compartir, que es lo poquito que yo puedo compartir de mi experiencia personal. En un taller de procesos restaurativos, de círculos restaurativos, es un proceso que se hace de una manera determinada, también pautado, pero hay una parte de qué valores, esos valores íntegros que tienen que ver con la esencia de ser humano y compartido por todos, qué valores vamos a traer a este círculo, que van a inspirar ese proceso restaurativo. Y entonces iban andando y dijeron, no, amor. Y yo, oye, esta palabra amor me chirría. Y ahí lo dejé, reposando. Y luego, con los años, que la edad pues está bien, te hace descubrir, comprender cosas, digo, pues yo creo que ya lo he pillado, eso del amor en estas cosas. Digo, si no deja de ser una fuerza, digo, para mí es una fuerza que a mí me permite escuchar a una persona, escucharle sin juicio. Me permite acompañar, como has hecho tú, acompañar a personas en un proceso, sea cual sea el proceso. Y también me permite a mí y a cualquier persona poder recomponerse de esas partes que tenemos dentro, heridas, dañadas, esas partes fuertes que ayudan a sanar a las que están dañadas, y tal vez esa recomposición también nos permite el poder recomponer la relación con los demás, el ampliarlo, ¿no? Y no sé si la reconciliación, porque para mí es muy fuerte, pero sí la paz. Yo no sé, Maisabel, si te estaba escuchando esta mañana y a mí me inspirabas paz. Y digo, una persona que ha pasado por lo que ha pasado, que es capaz de, y me inspira, y siento con ella alegría, pese a todo, alegría, esa fuerza y paz y esperanza. Esperanza de que las cosas cambian. Y digo yo, pues eso debe ser aquello que decían el valor del círculo restaurativo, que era amor. Y nada más, muy agradecida. Pues muchas gracias, Begoña. Nos quedaría como media hora, estamos clavados de tiempo. Media hora, no sé si queréis hacer algún comentario de las cosas que os habéis dicho o se han dicho aquí, o si no abrimos un turno de palabra a los asistentes
que quieran preguntar, que quieran indagar, que quieran que se profundice o que se abunde en alguno de los, de los muchos temas que se han señalado. A ver, ¿quién rompe el hielo? Hola, os felicito por esta ilusión que tenéis en el tema que estáis tratando y a pesar del tiempo que lleváis, pues veo que todavía estáis animados a seguir con el asunto, ¿no? Yo en principio quería hacer una matización por lo último que has comentado sobre el trato que se da a las víctimas. A veces se mitifica un poco el maltrato que se da a las víctimas. Yo creo que eso, desde el punto de vista de los profesionales que estamos en esto, yo estoy en la Audiencia Provincial de Zaragoza, ejerciendo como magistrado, soy el presidente además, amigo de Tenerife, por si Tenerife fue el anterior presidente, ahora estamos en el Tribunal Superior. Quiero decir que tanto en los medios policiales como en los medios judiciales ahora eso, bueno, en términos generales no es cierto. A las víctimas se les está tratando bien y se intenta tener sensibilidad con ellas. Lo que pasa es que a veces no puedes evitar que tengan que declarar una segunda vez o una tercera vez porque el proceso lo requiere. Si ese es el maltrato, la repetición de las declaraciones, intentamos también incluso evitar que eso sea así. En fin, esto es simplemente una matización sobre el comentario que has hecho sobre lo que las víctimas sienten, ¿no?, cuando tienen que acudir a la policía o a los medios judiciales. En segundo lugar, en cuanto a la matización que has dicho de que verdaderamente estamos ante sistemas complementarios, también estoy de acuerdo, pero tampoco descarto, sobre todo en la primera fase del proceso, que de alguna manera también es una forma alternativa de solución del conflicto, de solución de la mediación, porque, como sabes, cuando hay juzgados que asumen este tipo de solución de conflictos, al final termina el juez por sancionar el acuerdo de mediación al que han llegado las partes. O sea que de ahí el juez no interviene como tal, simplemente se acude primero a las conclusiones definitivas que plantean el fiscal, la acusación particular y la defensa, firmadas por los tres, que son las que recogen el acuerdo de mediación, y eso es lo que el juez sanciona. De alguna manera ahí sí que es una solución alternativa, porque el juez se limita a hacer algo formal, poner todo lo que han acordado en la sentencia, ¿no? Y luego hay un tema en cuanto a la mediación que me parece preocupante, es sobre la prohibición de la mediación que se está estableciendo para la violencia de género. Ya sabemos, se parte de una situación de sumisión, de poder, y esto es lo que parece que justifica el legislador para prohibirla. Pero eso no quiere decir que se pueda hacer un primer filtro psicológico a ver si en un caso concreto esa situación de sumisión o de poder se puede superar y empezar a poder hablar entre víctima y victimario en un plano de igualdad, porque para eso además habrá ahí una persona, la mediadora, que intentará evitar que cualquier abuso se pueda desarrollar. La mediación, pues si alguno de los presentes no lo sabe, está prohibida en las leyes que regulan la violencia de género. La Ley Orgánica 1 del 2004 y la reciente 10 de 2022. Pero yo nunca he acabado de entender por qué se prohíbe. Hablan de que si el convenio de Estambul la prohibía, no es cierto. El convenio de Estambul lo que prohíbe es la mediación como método obligatorio. Y sin embargo parece que el legislador aquí lo interpreta en el sentido de que como ahora hay que seguir todo el convenio de Estambul en esta materia, pues también en este hay que seguirlo. Pero lo han leído mal o han hecho algo que no dice el convenio de Estambul. Como método obligatorio yo también me pondría, pero como una posibilidad de intentar una solución del conflicto o un arreglo o de alguna manera usar la empatía entre víctima y victimario para que los dos de alguna manera entiendan al otro, etcétera, etcétera, me parece que por muy grave que sea el asunto de la violencia de género, eso tiene que estar ahí como una posibilidad. Y bueno, por mi parte necesito nada más. Si puedo matizar. Sí. No, es que has mencionado tres cuestiones tremendamente interesantes. Yo no hablaría de maltrato a las víctimas. Además, yo creo que las administraciones públicas han mejorado muchísimo, sobre todo a través de la Directiva de Víctimas de Europa del 2012, el Estatuto de las Víctimas. En muchas comunidades autónomas hay una oficina de atención a víctimas del delito y el trato de los fiscales, desde luego con las instrucciones de fiscalía, etcétera, ha cambiado muchísimo, y el de los magistrados también.
no hablaría de maltrato en ese sentido, ni mucho menos. Yo podría hablar de adecuación a la respuesta que es lo que esperan las víctimas del ámbito judicial. Quiero decir, pues avanzar en ese sentido, ¿no? No lo quisiera plantear como una cuestión de nosotros en justicia restaurativa los tratamos bien y el sistema los trata fatal. No, pues ahí, en fin, cada uno, y esto es como todo, cuenta sus experiencias y tal, pero en ese sentido me gustaría, digamos, matizar, no sé si estaréis de acuerdo. Sí, el ejemplo que he puesto yo, igual no lo he reconducido bien, no es, y tampoco me gusta hablar de genérico, era de alguien que decía soy víctima y así yo me he sentido. Entonces, en ese caso, no sé, contaba ella su periplo y todo lo que ella había subido, era su experiencia. Y yo digo, bueno, lo que tengo que hacer es escuchar y saber en qué cosas se puede hacer mejor, en qué cosas ha habido una inadecuación, una falta de adecuación a acoger esa necesidad, en qué parte se ha sentido desprotegida por lo que fuera, porque es importante, es la manera de poder mejorar siempre. Es decir, bueno, ¿qué fallo has encontrado en ti? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Y vamos a ver qué se puede hacer para que eso no vuelva a pasar otra vez. Pero sí, hablar así, hombre, y claro que ha cambiado mucho y lo que tiene que cambiar. Sí, yo añadiría, además hay que tener en cuenta, al menos en cuanto al terrorismo, el primer atentado fue el año 68, creo. Fíjate. Y la primera ley de solidaridad es del 1999. Es decir, pues sí, ha habido años en los que las víctimas se han sentido totalmente desamparadas, totalmente. Y eso ha ocurrido en este país. Y bueno, es posible que igual esas personas que hablaron contigo tenían ese resquemor de sentir que no han sido bien atendidas, ¿no? Y en cuanto a lo que decías de víctima, yo no puedo dejar de ser víctima, yo quiero dejar de ser víctima. Yo quiero ser Maisabel, la abuela de mis hijos, hoy de mis nietos y la madre de mi hija. Claro. Y eso es así. Yo no quiero ser víctima toda la vida. Y además eso me acuerdo que lo decía Echeburúa, es un psicólogo de San Sebastián, los tratamientos psicológicos, ¿no?, que acompañan a un duelo, ¿no? Eso no puede durar en el tiempo, ese tratamiento psicológico, si no se cronifica. Entonces hay que salir de ese callejón en que te has metido y buscar, ya sé que es difícil para muchas. Algunas buscan esta salida pues con la religión, otros buscan con la política, otros buscan con otras historias, ¿no? Pero o trabajos sociales y no sé, hay que buscar, hay que animar a romper con esa historia, ¿no? A mí me sale así. Sí, yo esa tarjeta, permitirme, la tarjeta de presentación, yo soy víctima, digo, uy, eres muchas cosas. Claro. Yo quiero ver la persona, el ser humano que hay ahí, que ha tenido una experiencia terrible y que eso, pues, ha dejado la huella, lo que decía, algunas partes heridas de ti, pero hay otras muy fuertes y puedes sanar. Entonces esa presentación desde esa tarjeta de identidad me resulta... No. A veces... Pero... No, me cuesta. A veces hay gente que prefiere hablar de superviviente. Yo no soy víctima, yo soy superviviente. Es verdad, soy superviviente de un hecho muy grave, etcétera, ¿no? Pero no quiero seguir adoptando un papel de víctima toda la vida. Me gustaría seguir contestándote brevemente, porque la segunda, lo que has descrito es efectivamente el sistema complementario. Es decir, hay una supervisión de un juez, un sistema de garantías, y se incorpora el acuerdo a través de una conformidad, en este caso penal. Lo que me refiero es a no generar, digamos, una especie de... Es que hay gente que está planteando que la justicia restaurativa es una especie de privatización de la justicia, ¿no? Venga, le damos a la víctima que haga lo que quiera con tal y ya está, ¿no? No, siempre hay una supervisión penal. Por eso hablo de sistema complementario, un sistema engarzado en el proceso penal, ¿no? Por matizar. Y el tercer lugar, este es un debate
espinoso, el tema de la violencia sexual y la violencia machista, ¿no? Evidentemente, en el año 2004, cuando sale la primera ley, se prohíbe algo que no existía, no estaba regulado en la legislación española. Se prohíbe mediar en casos de violencia de género cuando en ningún caso estaba regulada la mediación, ni para bien ni para mal, ni era obligatoria ni nada, ¿no? Y de una u otra forma eso se ha ido arrastrando a nivel, digamos, discursivo, incluso con posturas muchas veces muy enfrentadas y con poco fundamento teórico o técnico, ¿no? Hasta el día de hoy. Y es un tema absolutamente tabú que arrastra, digamos, posiciones totalmente encontradas, ¿no? Mi posición es la suya, yo la comparto. Es decir, yo creo que si nos atendemos a la legislación internacional, el Convenio de Estambul no prohíbe que se hagan procesos restaurativos, en ningún caso en este tema. Lo que prohíbe es que sean obligatorios, que era el fundamento de la ley, es decir, no obligues a una víctima a no hacer lo que no quiere hacer, ¿no? Y por otro lado, si aislamos el caso español, que es un caso que está siendo problemático en Europa, porque en Europa no hay ningún problema en casos de abusos sexuales y en casos de violencia de género en general en arbitrar procesos restaurativos. Y uno de los problemas que está viendo las directivas de víctimas y tal a la hora de incorporar la justicia restaurativa es precisamente la férrea posición española que dice de esto no se habla y esto no se toca. O sea, nos está generando incluso un problema de posicionamiento a nivel, digamos, internacional con nuestros socios europeos. ¿Cómo se sale de esto? No sé. Pero no. Fíjate, en la propia ley, para mí, tenemos la respuesta. También hay una ley, un estatuto de la víctima. También no son los derechos de la víctima en una ley orgánica. La víctima tiene derecho a procesos restaurativos. Esa ley le da el poder a la víctima. Yo tengo derecho y mi derecho decido ejercerlo o no. Es así. Me reúno, no me reúno, hago lo que en ese momento me nace, lo que yo necesito en ese momento y soy portavoz de lo que quiero y lo que no quiero. No hay una ley que diga que ahora sí y ahora no. Lo decido yo, con ayuda de profesionales, pero con mi propia libertad, ejerciendo mi libertad. Luego, claro, al final, con todos estos, tanto en justicia restaurativa como en ADR, con todo, es la palabra mediación, lo llena todo. Puede ser, desde el punto de vista de los procesos adecuados, que igual la mediación, como tal, como la conocemos, con ese proceso pautado, no sea el método o el proceso más adecuado para abordar un tema de violencia de género o violencia sexual. Pero puede ser que haya conferencias, grupos familiares, otro tipo de procesos restaurativos que son más desconocidos y que cuál se adecúan. Que precisamente esos procesos, y tú tienes la experiencia seguro, lo que hacen es equilibrar esa situación aparente de falta de poder del victimario y falta de poder de la víctima, se va compensando con el proceso, que lo decía esta mañana, lo importante son los procesos. Pues sí. De hecho, si me guarda usted el secreto, y usted, es que se está haciendo. Claro. Se está haciendo porque hay peticiones de las víctimas y que por un lado entramos en la paradoja, que es lo que quería decir un poquito antes, de que tenemos una directiva de víctimas y un estatuto de la víctima que reconoce el derecho a la justicia restaurativa para todas las víctimas de todos los delitos sin excepción, y de repente hay una excepción no fundamentada que diga, oiga, y prohibimos la mediación en este caso. Es que para mí eso es una herramienta, sin más, claro, que está al alcance, tiene que estar al alcance de la víctima y del victimario, de los dos, porque si uno de ellos no quiere, no se hace. O sea, no es obligatorio. A nosotros nos quedó clarísimo desde el primer día de que en el proceso de preparación, si alguna de ellas, alguna de nosotras, pensase de repente yo en qué me estoy metiendo, pues dejas y no pasa nada. De hecho, ¿qué pasaría si hubiera una víctima a la que le niegues un proceso de este tipo por el tipo de delito y de repente recurra? Y diga, oiga, es que la Directiva de Víctimas de Europa y el Estatuto de la Víctima a mí me otorgan el derecho a hacer esto. Yo quiero acceder a un servicio.
pues no quedará otra que hacerlo. Claro, a ver. Pues, estoy soltando maldades. No, pero es que yo creo que también, o pienso, reflexiono, que igual también es la falta de conocimiento de qué hay detrás de todo esto, mirada restaurativa, qué es lo que supone, y también, pues un poco, pienso, voy a soltar también, una cultura global de muchos años muy paternalista. Yo te voy a decir lo que puedes y lo que no puedes hacer. Esto está bien y esto está mal. Un poco moralinas, que digo yo. No puede ser así tan paternalista. Hay que dar eso, voz. Hay que dar voz. Hay que escuchar y hay que dar la palabra. Yo quiero esto y siempre estás a tiempo de decir, mira, creí que, pero no puedo. Pues ala, reculamos. Eso es. Y no sé, todo el tema además del desequilibrio, en todo conflicto hay un desequilibrio. Yo te preguntaría, en estos encuentros que has tenido, ¿había un desequilibrio de poder? ¿Qué es lo que dicen? ¿Quién tenía más poder? Hombre, yo creo que está clarísimo, ¿no? La víctima es la que tiene más poder en estos encuentros restaurativos. Clarísimo. Sí, las preguntas las hacía yo. Claro. Y él contestaba. Pues con eso lo dices para mí todo. ¿Quién tenía el poder? Sí. Aquella persona que intentamos proteger, que no. El poder lo tiene la víctima. Sí, allí hay una pregunta. Este es un alumno mío, un amor. Pasó, ya hace muchos años pasó algo. Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Lasuen. Soy estudiante del 6º curso de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. En primer lugar, quería felicitarles a los tres por las tan interesantes ponencias que han realizado. Y centrándonos en la primera ponencia, quería preguntar siguiendo la cronología que hemos estado viendo desde el asesinato que fue en el año 2000 hasta el proceso de los encuentros, las reuniones que fue en 2010-2011, ese paso del tiempo, de esos 10 años, ¿ha jugado un papel positivo, negativo? ¿Qué papel tiene el tiempo en un proceso así de reconciliación, perdón? Muchas gracias. Sí. Bueno, yo creo que el tiempo es importantísimo. No se le puede preguntar a una víctima que ha sido víctima ayer, hoy es la posibilidad de encontrarte con el que te ha hecho daño, ¿no? Yo siempre me suelo acordar de aquel caso de Alcácer, creo que era, y cómo los periodistas insistían a los padres preguntarles qué harían con los que habían hecho eso con las hijas, ¿no? ¿Eso cómo se puede preguntar al día siguiente? Eso no se puede preguntar. Todo necesita tiempo, serenarse las cosas y luego tus convicciones personales, por supuesto. Yo no me he caído del cielo hoy, ni el año 2000. Yo llevaba ya una trayectoria personal interesada en el trabajo social de mi país, en los temas culturales, en los temas sociales, y todo eso a mí, así como a otra persona le puede ayudar el tema religioso, a mí me ayudaban mis convicciones, mi forma de ver las cosas, de ver el mundo, ¿no? Y mi compromiso con el resto, ¿no? Y a mí me sirvió mucho también el que Ibarretxe se acordase de mí para poder ocupar ese cargo, porque a mí me ayuda mucho. Y yo he tenido gran suerte de conocer tantas víctimas en todos los sitios, que eso me da también otra mirada, ¿no? al tema ocurrido. Te hace abrir los ojos, te hace ponerte en el lugar del otro o de la otra, ¿no? Y eso es enriquecedor, por supuesto. Eso. Me gustaría preguntaros cómo lo vive el victimario, o sea, qué evolución le genera en ese proceso a la víctima. Ya hemos visto a Maisal, pero cómo vive, cómo cambia,
¿qué experiencia tenéis del proceso personal de la persona que ya ha querido dar ese paso, pero luego en esas conversaciones y en esos coloquios que se va teniendo, cómo evoluciona la persona? Pues como puede. Como puede. Yo te puedo contar los casos que he conocido, que son los de Ivonne y Luis, ¿no? No me gustaría estar en su pellejo, por nada del mundo. Porque no sé si he dicho aquí o he dicho en otro sitio, estas personas se acuestan y se levantan con lo que hicieron, ¿no? Eso tiene que ser muy duro. Y en ese aspecto también es importante escucharles a ellos, porque en un momento de su vida hayan cometido todas las atrocidades como se están viendo aquí, tienen derecho también, ¿no?, a recuperar esa dignidad perdida. Ahora mismo, para mí son los mayores deslegitimadores del uso de la violencia, tanto Luis como Ivonne. Entonces, ellos tratan de recuperar su vida diaria. Me consta que los dos han rehecho su vida personal, tienen trabajo, en fin, intentan llevar la vida lo más normal posible. Pero, como me suele decir muchas veces Ivonne, tengo mis días. Sí. Yo, si me permitís, en relación al proceso con ellos, ¿no?, ya más centrado ahí, ¿no? Claro, cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos, realmente, lo que tenemos claro es que no podemos revictimizar. No podemos coger a Maisabel y ponerla delante de alguien que le vaya a hacer más daño. Eso está clarísimo. Y a partir de ahí, lo que pensamos es una serie de cosas que las víctimas les pueden decir con respecto a lo que hicieron, ¿no? Y haces una lista. Y es una lista muy dura de cosas. Y eso es lo que trabajamos con ellos. Básicamente nos vamos reuniendo una y otra vez y preparándoles para una situación en la que ellos se van a enfrentar a su propia responsabilidad, encarnada en una persona a la que han hecho daño. Y que les va a decir, esto pasó, y esto me pasó a mí, y esto me pasó por lo que tú hiciste. Y tuvo estas consecuencias para mí, para mi familia, para mi entorno, para tal. Ellos no lo saben de partida. El que ha matado, básicamente lo que quiere es apartar absolutamente las consecuencias de lo que ha hecho. Ha cosificado a alguien, simplemente ha ejecutado una orden y se va limpio y impoluto, abrigado en sus justificaciones ideológicas, a su casa. No sale gratis tampoco, ¿eh? No es eso de y duerme tranquilo, no, tampoco es eso, pero sí que evidentemente eso genera durante mucho tiempo una serie de corazas y autojustificaciones que hay que quitar de una en una. Entonces nosotros, cada vez que nos reuníamos con ellos y veíamos una justificación, era pum, quítala. Y al final desnudas el hecho, y el hecho es un asesinato puro y duro, y a eso es a lo que se tiene que enfrentar. Cuando ha quitado todas las justificaciones, lo que ha hecho efectivamente que él actúe de aquella manera y le ha llevado a la cárcel, eso es una situación bastante terrible, a la que se van enfrentando de una manera gradual. Pero cuando ya, si eso culmina en un encuentro y efectivamente eso es un cara a cara con la víctima y eso está ahí, normalmente lo que tenemos que hacer es sostener. Y esto no acaba en el encuentro, porque hay un post. Y sucedía muchas veces que nosotros como facilitadores, digamos que arropábamos a la víctima porque podíamos y tal, y veíamos cómo él se iba alejando por el pasillo de la cárcel. Y lo que piensas es, ¿y ahora cómo está? Con todo esto que ha pasado. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es su proceso, no? Y entonces teníamos esa necesidad de seguir haciendo el trabajo con él, porque emocionalmente no puedes abandonar a alguien así en ese momento. Y eso muchas veces genera que haya espacios, digamos, de relación muy largos. Es decir, hablamos en términos de proceso. Y tiene mucha importancia también la temporalidad en la justicia restaurativa. Hay momentos en que las cosas se pueden hacer y hay otros momentos donde no se pueden hacer.
Por eso los delitos graves muchas veces solo se pueden hacer en ejecución de condena cuando ha pasado tiempo, cuando alguien ha hecho un camino, cuando todo el mundo está preparado para asumir las consecuencias de todo esto. No sé si lo he explicado bien o... Yo me acuerdo que a los dos les dije en un momento de la conversación: prefiero ser la viuda de Juan Mari a ser tu madre. Pues yo creo que esto les impresionó mucho y al cabo del tiempo, igual 2 años pasarían, aunque la película parece como fue en el momento, ¿no? No. Me dice Ivonne: ¿te acuerdas aquello que me dijiste de que prefería ser la viuda de Juan Mari que mi madre? Pues yo hoy te digo que hubiera preferido ser Juan Mari a ser yo. Y claro, todas esas cosas que vives con ellos, pues te vas dando cuenta de que estas personas verdaderamente están contándote la verdad, lo que sienten, ¿no? Y que es de verdad lo suyo, que no es un invento. Vamos. Hombre, Sonia, la compañera. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Maixabel. Has dicho que no querías ser víctima para siempre, que querías ser simplemente pues Maixabel. Mi pregunta es si te sigues sintiendo víctima. Si no te sientes víctima, ¿en qué momento llegaste a no sentirte? Y si el proceso del que has estado hablando, estos encuentros con los que mataron a tu marido, te ha servido y te ha ayudado para llegar a ese punto en el que estás. Yo llevo tiempo diciendo que la víctima fue mi marido, que fue él el que perdió todo lo que teníamos previsto hacer, el que no ha podido disfrutar de su hija, de sus nietos. Yo eso lo he podido hacer y él no. Por eso yo ya llevo tiempo queriendo no ser víctima. No sé si lo he conseguido, pero creo que sí. No sé si te he contestado. Hola, muchas gracias por vuestras aportaciones que me parecen muy interesantes. Yo creo que el perdón es el único camino que existe para encontrar una paz personal en estos casos. También creo que el verdugo, no me gusta llamarlo victimario, no sé por qué se le llama victimario. El verdugo llega un momento que cuando se arrepiente, él también se convierte en víctima. Eso para mí también está claro. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa con los que no se han arrepentido, han salido de las cárceles por negociaciones políticas, están en cargos de responsabilidad? ¿Eso es justicia social? Creo que las palabras son un código, como todo en esto, ¿no? Y cuando hablamos de justicia restaurativa, los códigos tienen que adecuarse. Es verdad que alguien se puede sentir cómodo con la palabra victimario y alguien se puede sentir cómodo con la palabra verdugo. Yo he estado en encuentros donde la víctima ha utilizado la palabra verdugo. Y eso se había trabajado con el victimario. Yo hablo de victimario en términos técnicos, ¿eh? O sea, no estoy hablando ahora en los términos en que estaría haciendo un proceso, ¿no? Pero eso se había hablado con el victimario y el victimario pues aceptaba esa expresión por parte de la víctima. Igual que el perdón, ¿no? Que lo explica muchas veces Maixabel, pero yo también abundo. Hay gente para la que la palabra perdón no significa nada y hay gente para que la palabra perdón lo significa todo. Pero eso llega a ser un acuerdo que se trabaja, ¿no? De una u otra manera con el victimario, la víctima, y se dice. Y luego, el último planteamiento, el hecho de que haya situaciones como las que usted está diciendo, no es un fracaso en sí de la justicia restaurativa, es un fracaso de la justicia en general. Es decir, si no hemos sido capaces, digamos,
través de los procedimientos ordinarios, de hacer que una persona que ha cometido un hecho tan grave se responsabilice del mismo, esto es lo que nosotros nos tenemos que hacer ver. Luego, a partir de ahí, tenemos unos límites legales. Si una persona ha cumplido, digamos, los años de prisión que le ha hecho un juez, etcétera, podemos estar hablando de un fracaso del sistema penitenciario o de un fracaso social en términos de conseguir, digamos, que deslegitime la violencia, ¿no? Por eso es tan importante estos procesos de justicia restaurativa, porque ahí lo hemos conseguido, indudablemente. Estas personas no volverían a hacer eso en las mismas circunstancias, jamás. Estoy absolutamente seguro, porque se han responsabilizado de lo que han hecho, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, pues bueno, podemos tener opiniones diferentes. ¿Se ha hecho justicia? Al final esa es la pregunta que usted deja en el aire. Se ha hecho una justicia en la que se han cumplido las normas. Ahora bien, ¿hemos alcanzado nuestros objetivos como sociedad? ¿Hemos dado pasos hacia la convivencia de esta manera? Pues eso es el problema, eso es debatible, ¿no? Si me deja un minuto, hablaría, por ejemplo, de un caso en el cual había una persona que conocemos y tal, que era funcionario de prisiones, que se estaba encontrando todos los días en el barrio con una persona de ETA que mató a un amigo suyo, funcionario de prisiones y tal. Y él sabía, por supuesto, quién era esta persona de ETA, pero esta persona de ETA no sabía quién era él. Y no sabía lo que le estaba generando con su sola presencia en el barrio. Y él tenía la necesidad de contarlo. ¿Era víctima de algo? No, pero tenía esa necesidad. Se hizo un proceso restaurativo. No van a ser amigos, pero a partir de ahora se pueden ver las caras en el barrio. Porque le ha contado. Le ha dicho, tú eres esto, este fue amigo mío, a mí me ocasionó esto, la otra persona se ha responsabilizado de ese hecho y ahora mismo la situación es otra. Y esto que me parece invisible, de repente son pequeños pasos hacia la convivencia que podemos facilitar, ¿no? Tendríamos tiempo para una última pregunta. ¿Quién se anima? Más que una pregunta es un agradecimiento, ¿no? Porque yo ya estoy muy agradecido a vosotros y a vosotras, o a ti y a ella. ¿Por qué? Pues porque pienso que las personas nos construimos, pero nos tenemos que construir con nosotros. Y en este momento a mí me habéis ayudado a que me siga construyendo como persona y para mí eso es muy importante. Eso sería como un agradecimiento. Y os haría un cambio de foco. No sé si es procedente o no es procedente, porque la justicia restaurativa, digamos que es una medicina ya que tenemos que aplicar porque hay que aplicar remedios. Pero a mí me gusta más la medicina preventiva. Entonces me gustaría saber qué pensáis o qué posibilidades tenemos en la sociedad actual en la que estamos, con las condiciones actuales, de poder facilitar esa medicina preventiva. Y solamente un pequeño apunte, haría mucho, ¿no? Pero un pequeño apunte. Yo a lo mejor cambiaría la palabra perdón, me ha gustado más el concepto de reconciliación. Recomposición. Me gusta más reconciliarme con la persona que perdonar a la persona. Me parece muy importante lo que has dicho ¿cómo has dicho? Prevención. De prevención, sí. Yo creo que este acto es una prevención a lo que no se debe de hacer, ¿no? Lo que hemos hecho hoy en la universidad, ¿cómo es? La Universidad de San Jorge, no me acuerdo yo. Los nombres son muy malos para los nombres. San Jorge, pues ha sido estupenda. Ha sido una sala impresionante, con un montón de chavales, todos jóvenes, y que han estado escuchando, bueno, muy atentos, y han hecho muchas preguntas. Y bueno, me imagino que les habrá servido de algo.
Igual por aportar un poquito. Esto es, a nivel europeo está planteado ya. No ya la directiva de víctimas, sino hay una recomendación del año 2018 y hay una declaración de Venecia del Consejo de Europa de los ministros de Justicia que se ha mencionado, que habla efectivamente también, entre otras cosas, de crear una cultura de resolución de conflictos dentro de los objetivos de la justicia restaurativa, etcétera, ¿no? Claro, ¿cómo permeamos una cultura de resolución de conflictos cuando estamos recibiendo generalmente inputs muy vindicativos, muy tal, o lo que hablábamos de Alcácer, ¿no? ¿Y tú qué le harías, no? O las prisiones permanentes revisables, que hablamos muchas veces y tal, ¿no? Pues realmente también lo hacemos mediante políticas públicas o no lo hacemos. O generamos políticas públicas donde estemos empoderando a la gente para que pueda, de alguna manera, participar en sus propios conflictos, participar en la justicia al final, que no es solo ser jurado o ser testigo, sino ser parte activa en una sociedad democrática. Y, por ejemplo, ahí, en la ley foral de mediación justicia restaurativa, planteamos también lo que llamamos las prácticas restaurativas comunitarias, es decir, generar una red navarra restaurativa, todo un tejido social que pueda, de alguna forma, incidir en conflictos locales, tanto entidades locales como asociaciones, ONGs, temas, esa mirada restaurativa de la que hablamos, ¿no? En la medida que se apliquen estas políticas públicas, desde luego que haya quien crea en ellas, que se financien progresivamente de forma adecuada y tal, estaremos expandiendo esa cultura y por lo tanto también, digamos, contribuiremos a generar una malla comunitaria mejor. Y yo, esta mañana precisamente, estábamos hablando con una profesora de educación, ¿te acuerdas? De las prácticas restaurativas. Esa mirada restaurativa, el Instituto Internacional, yo lo sigo, de prácticas restaurativas, dice, puede ser ante un hecho que aplicamos de manera reactiva, es la justicia restaurativa. Vamos a aplicarlo cuando el hecho ha sucedido. De manera preventiva, las prácticas restaurativas, es llevar esa mirada, esa filosofía, esos valores, esos procesos a educar en la tolerancia, a educar en el abordaje temprano de los conflictos, educar en cómo hablar y cómo acoger la diferencia dentro de los centros escolares, qué hacer. Eso ya está. El que a veces no hayamos oído hablar, pero está, porque es fundamental para mí. El tema de la educación, lo comunitario es muy importante, pero el tema de la educación, el que en nuestros centros escolares se pueda ya hacer otras cosas, además de aprender conceptos, ¿verdad?, contenidos, eso me parece fundamental. O integramos, lo que yo decía a mis alumnos, los valores, integramos la convivencia, integramos procesos y herramientas para abordar cuando surgen estos conflictos, eso luego ya tiene un efecto amplificador, pero lo hay. Y lo importante es lo preventivo, claro. Ya tenemos herramientas para lo reactivo, ya está. Y lo preventivo, pero hay. Pues lo dejaríamos aquí. Muchísimas gracias por su asistencia. Te está diciendo algo ahí. Sí, no, muchísimas gracias a Isabel, Eduardo, Begoña. Ellos sí. Bueno, mira. Y ojalá esta sesión pues nos haya servido, digamos, de medicina terapéutica y que nos proteja y nos ayude a trabajar por esta sociedad democrática basada en los derechos humanos, donde la verdad, la justicia y la memoria pues estén siempre presentes. Ahora no se vayan, nosotros nos bajamos y nuestro presidente clausurará las jornadas. Muchas gracias. Yo creo. Y únicamente dar las gracias a los organizadores de las jornadas, dar las gracias a los ponentes y, Maisabel, especialmente a ti,
darte las gracias por tu generosidad y por tu valentía, que eres un referente para nuestra generación y para los posteriores. Muchas gracias a todos y felicidades las jornadas.